Vamos a conversar con César Delgado Guembes, por supuesto, experto, analista, abogado constitucionalista, y que además ha publicado y viene publicando una serie de textos muy importantes que están contribuyendo a que el debate nacional sea más rico y más académico, que es como también se tienen que resolver las cosas. César Delgado Guembes, muy buenos días, bienvenido a Opinión 2022. Muy buenos días, querido Javier. Mucho gusto saludarte. Igualmente. César, quería que nos des tu opinión, tu parecer sobre esto que acabo de decir respecto a estos cambios que se están registrando en el Congreso de la República. Otros dicen que, es un exceso del Congreso de la República, pero entendemos que es parte de las atribuciones constitucionales que están conferidas al Congreso. Es decir, está haciendo uso de sus atribuciones, pero a lo que se va es que habría demasiada liberalidad, demasiada posibilidad de que esto pueda afectar la autonomía y la estabilidad de otras organizaciones, como por ejemplo el Jurado Nacional de Elecciones. Yo supongo que te refieres, Javier, al dictamen que ha aprobado la Comisión de Constitución. Correcto. Con el cual se restablece la bicameralidad, porque es ese texto en el que efectivamente se ha modificado un número importante de artículos de la Constitución que están afectando el proceso relacionado con la bicameralidad. Entiendo que es eso a lo que te refieres, independientemente del otro extremo que también has hecho referencia, que ha sido la modificación de las normas que rigen el proceso de las elecciones primarias e internas en los partidos políticos. Son dos temas diferentes. Sí, son temas diferentes, por supuesto, pero bueno, estamos en la coyuntura analizándola, por supuesto, y queremos ver tu opinión sobre esto, César. Bueno, en primer lugar, en relación con el dictamen de la Comisión de Constitución, con el que se restablece la bicameralidad, la razón por la que existe un número importante de artículos de la Constitución que son objeto de reforma es porque hay menciones fundamentalmente nominales dentro del texto constitucional que no basta con que uno diga en un artículo se retorna a la bicameralidad, es necesario hacer un cambio sistemático. Es cierto que dentro de este proceso de sistematización y de retorno a la bicameralidad se ha revisado también algunos aspectos como las competencias que tienen las cámaras en relación con el proceso de acusación constitucional, en el cual se han hecho algunas modificaciones aumentando el número de altos funcionarios que pueden ser objeto de una denuncia constitucional, que por otro lado no es sino la reedición de lo que ocurría con nuestra Constitución del año 1979, que tenía un número de altos funcionarios mucho más amplio que el que tiene la Constitución de 1993. Y esto fundamentalmente porque la Constitución de 1979 le delegaba a la ley la facultad de ampliar, de acuerdo a cada una de las leyes orgánicas, para que se incluyan algunos otros altos funcionarios independientemente y además de los que ya consignaba la Constitución de 1979. Entonces, no se trata en realidad de una modificación sustancial, sino más bien de un retorno a una práctica previa que ya fue incluida dentro de nuestra historia constitucional en la Constitución de 1979. Y en cuanto a la norma que mencionas relacionada con las modificaciones de la ley para el proceso de las elecciones primarias o elecciones internas dentro de los partidos políticos, en efecto, a mi juicio se ha cometido un error, porque cuando se está en un proceso electoral, no deben cambiarse las normas en virtud de las cuales se modifican las pautas para la elección, con mayor razón si el proceso ya había iniciado. Lo recomendable en ese caso habría sido dejar sin efecto, dejar sin aplicación la norma aprobada por el Congreso y mantener la vigencia de las normas que se venían ejecutando con el apoyo de los órganos del sistema electoral. Es decir,
de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones. Sí, claro, por supuesto. Pero, a ver, en cuanto al primer tema, yo soy un convencido desde hace mucho tiempo, incluso de las aulas universitarias, que tiene que haber aquí un sistema bicameral, ¿no? Por las razones expuestas, en cuanto a que una cámara sobre todo es de discusión, de polémica, de debate, y la otra es una cámara más bien reflexiva, y hay una doble instancia de mucho peso y de mucha jerarquía, sobre todo cuando se trata de leyes tan importantes para la República. Pero, ¿qué habría que decir a quienes se oponen a esto, diciendo que, entre otras cosas, se está afectando el equilibrio de poderes, ¿no? Este balance que tiene que haber necesariamente, porque resulta que ahora el Congreso, digamos, si es que se censura 3 gabinetes, o si es que no se da la confianza, tendría expedito este nuevo Congreso el derecho a que solamente una de las cámaras sea disuelta y no las dos, no el Congreso, como antes ha sucedido. Y también se eleva el número de gabinetes que tendrían que ser censurados para poder proceder con la otra medida. ¿Esto no afecta esta estabilidad, César? Bueno, nuevamente nos encontramos ante una situación en la que hemos retornado en la historia de nuestro desarrollo constitucional, porque esa misma regla ya existía en la Constitución del año 1979. Se indicaba en la Constitución de 1979 que para que el Congreso, mejor dicho, para que la Cámara de Diputados fuera disuelta, se requería que la Cámara hubiera censurado o denegado confianza a 3 gabinetes de ministros. Entonces, lo que ha ocurrido simplemente es retomar la cláusula que existía en la Constitución de 1979. Si se quiere, se ha corregido la precipitación que se consignó en la Constitución del año 1993. No olvidemos que, entre otros, si no recuerdo mal, el entonces congresista Enrique Chirino Soto promovía que el presidente de la República pudiera disolver el Congreso sin expresión de causa, a su libre albedrío. Frente a esta alternativa de la libre disolución, se consignó la regla de los 2 gabinetes. Sin embargo, el precedente histórico inmediato era lo que consignaba la Constitución de 1979, que preveía que fueran 3 gabinetes, sea por censura o por negación de confianza. Entonces, finalmente lo que ha ocurrido es un retorno a nuestra propia historia. Lo que sí más bien me parece que no ha sido adecuadamente aprovechado en este proceso de retorno a la bicameralidad es que se ha recurrido a una técnica que no asegura que el proceso representativo le agregue valor público o no le agregue suficiente valor público con el tipo de estructura de competencias asignadas a cada una de las cámaras. Porque lo que ha ocurrido es que, independientemente de que el Senado sea el órgano competente para la designación de los más altos funcionarios y para el control de la legislación que expida el Poder Ejecutivo, sea mediante decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados internacionales o ejecutivos o el régimen de excepción, el Senado de la República también va a intervenir en la legislación con igualdad de condiciones que las que tenía la Cámara de Diputados. La propuesta que ha existido siempre de manera paralela ha sido que la Cámara de Diputados se encargue del proceso legislativo por sí mismo, pero que el Senado se haga cargo de la evaluación de la legislación expedida por la Cámara de Diputados, y solo excepcionalmente que el Senado intervenga en el proceso legislativo como una segunda cámara. Sin embargo, como cuando nos encontramos en el dictamen de la Comisión de Constitución, lo que tenemos ahora es que el Senado va a poder intervenir en la integridad del proceso legislativo y por lo tanto nos quedamos también sin la agregación de valor público que representaría la evaluación, el monitoreo, el seguimiento de la legislación que expide la Cámara de Diputados. Actualmente estamos en ese tremendo problema. El Congreso expide a la ley, pero nunca se sabe si la ley se está cumpliendo, no si la ley se ha reglamentado o no, que finalmente
eso es poca monta. Lo que cuenta es que el Congreso aprueba leyes, pero el propio Congreso que las aprueba no sabe si las leyes que ha aprobado son leyes que se están aplicando, si son efectivas, si sirven, si impactan o si no impactan. Entonces, ahí hay un espacio muy importante que ha quedado desaprovechado y que pudiera haber sido parte de las competencias del Senado de la República. De acuerdo, muy importante esto último. Ahora, a ver, nos llenamos la boca todos, decimos, nos llamamos demócratas, decimos que respetamos y defendemos el sistema democrático, pero la base de todo sistema democrático, tanto en Grecia como en Roma y acá también, después fue el tema del voto, sobre todo, ¿no? El voto, el respeto a la voluntad popular. Si hace 4 años el referéndum dijo que la población se oponía al tema de la bicameralidad por una serie de consideraciones, entre otras, porque consideraba que era mayor posibilidad de que haya más corrupción y mayor gasto público, mayor gasto del erario nacional, porque iba a multiplicarse la representación. ¿Cómo queda esto? Entonces, ¿para qué se hizo este referéndum? ¿Cómo se le contesta a quienes argumentan este tipo de opiniones? Bueno, en principio no cabe olvidar que cuando se sometió a referéndum estas 4 reformas constitucionales fue como consecuencia de el acto de promoción que realizó el entonces presidente Martín Vizcarra, en el que uno de los proyectos se consignaban reglas que no le eran convenientes al Poder Ejecutivo de entonces, relacionadas con la cuestión de confianza. Entonces, lo que hizo el presidente Vizcarra fue recurrir a la opinión pública para alentar el voto en contra de la bicameralidad. La posición que realizó en ese entonces el señor Vizcarra obviamente tuvo como eco que la población hiciera carga montón contra ese proyecto y el referéndum indicara que no se aprobara la bicameralidad. Sin embargo, también es cierto que la propia ley 26.300 indica que no caben las reformas constitucionales cuando de por medio ha existido un referéndum, sino 2 años después de que el referéndum haya tenido vigencia. Ya han pasado más de 2 años, por lo tanto, nada impediría, nada iría en contra de la ley si es que se sometiera a una reforma constitucional este mismo proceso de retorno a la bicameralidad. Se ha cumplido con la ley y más allá de eso creo que hay una mejora. Además no se está incurriendo en ningún tipo de retaseo de las competencias que tiene el Poder Ejecutivo respecto del Congreso. Con mayor razón, sí, como todos recordamos, la cuestión de confianza ya ha quedado debidamente saneada y regulada en la ley 31.355, que es la que define ahora cuándo es que se puede y cuándo no se puede presentar una cuestión de confianza y cuándo debe rechazarse o declararse improcedente. Claro, pero digamos, en la suma final vemos que el Congreso se ha autoempoderado, ¿no es cierto? Tiene o recupera en todo caso algunas atribuciones o amplía algunas facultades que ya tenía y obtiene más poder. Entonces, esto va a significar que este ya no es un sistema semipresidencialista, sino más bien estamos yendo hacia un régimen más parlamentarista. Bueno, en relación con la cuestión de el tipo de régimen político, el nuestro nunca ha sido un régimen semipresidencial. El régimen presidencial es el que existe en Francia, donde cabe la cohabitación. El presidente de la República tiene poderes menores que los que puede llegar a tener el presidente del Consejo de Ministros. En nuestro caso, el presidente de la República es jefe de Estado y es jefe de gobierno. En Francia, régimen semipresidencial, el jefe de Estado es el presidente de la República, pero el jefe de gobierno no es el presidente de la República, es el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, ese es un rasgo, entre otros, que te permite tomar distancia respecto de quienes afirman que el nuestro pueda ser un régimen semipresidencial. El nuestro es un tipo de régimen de presidencialismo parlamentarizado. Y cuando uno hace el cálculo de las competencias que tienen uno y otro órgano del Estado,
en realidad no se ha variado la naturaleza de nuestro régimen político, sino en unos pequeños grados que nos devuelven a la condición en la que nos encontrábamos con la Constitución del año 1979. No es que el Congreso se haya empoderado, en realidad lo que ocurre es que el presidencialismo que se estaba sosteniendo fue exagerado, y esto ha sido apoyado y ha sido avalado en gran parte por una opinión pública que tiene en su entraña el germen del caudillismo, que quiere ver caudillos, que quiere ver líderes. Entonces lo que quiere es tener a un presidente de la República notable que dirija, y por eso también es que ahora la decepción con el actual presidente de la República es tanto más grande, porque se espera que un presidente de la República en el Perú no tenga ni adolezca de los defectos o de los vicios que se nota y que se siente en el actual presidente de la República. Entonces, lo que está haciendo el Congreso es tratar de recuperar el equilibrio que siempre existió en nuestra historia constitucional. Ajá, de acuerdo. Ahora, ¿cuál es tu posición respecto a, ya habíamos hablado hace un rato, sobre el tema de los comicios internos en las organizaciones políticas, cuyo plazo además vence el día de hoy a las 11:59 para la presentación de las listas? En los últimos comicios internos se ha registrado un ausentismo de casi el 90%. Es decir, la gente no está conectada con esta modalidad o este sistema. Y en todo caso, ¿qué es lo que estaría pasando? Porque ya se sabe que hay una desafección ciudadana en general con las organizaciones políticas, pero acá hablamos de gente que está dentro de las organizaciones políticas. Bueno, ahí lo que estamos advirtiendo es que el sistema político todo lo que hace es reflejar lo que pasa en la sociedad. Tú no puedes tener representantes ni gobernantes de mejor calidad que la que tienen los ciudadanos. Si tú ves que quienes nos dirigen, nos gobiernan o nos representan adolecen de serias deficiencias en materia de su propia formación política, eso es consecuencia de que nuestra ciudadanía no tiene los recursos propios de lo que se califica como una ciudadanía auténtica para poder cumplir con las misiones que corresponden en el autogobierno y en la autorrepresentación. Ese es el gran problema. Por eso es que los partidos políticos debieran cumplir la función de intermediación entre la sociedad y el Estado. Pero para que la cumplan se necesitan militantes. Si los militantes no tienen mejores condiciones para ser ciudadanos, obviamente hay una grave brecha que los partidos tienen que ver cómo se cumple a través de la formación, del entrenamiento, de la capacitación de sus militantes para poder suplir las brechas que existen, las brechas naturales que existen entre los bajos niveles de ciudadanía y los requisitos que se tiene para que la sociedad política quede adecuadamente representada y gobernada. El problema está ahí, en la falta de preparación, de capacidades, de competencias, de entrenamiento que los partidos políticos no les están dando a sus militantes. Perfecto. En un programa anterior, César, conversamos ampliamente sobre el tema de la figura de la vacancia presidencial. Tu posición era clara respecto a que esta procedía porque las circunstancias así parecían, digamos, evidenciarlo, ¿no? Hay mucha discusión sobre el tema, como lo sabes, en el tema de la vacancia. Ahora se habla de que habría ya votos para una tercera moción de vacancia y en todo caso ya no es, digamos, pétreo el entendimiento de este artículo 117 sobre la imposibilidad de combinando los temas, ¿no? La imposibilidad también de acusar al presidente de la República, porque entendemos que la interpretación constitucional se va modernizando, se va ampliando, y ya no hay pues esa posibilidad de que se considere completamente inamovible lo que antes parecía serlo. En el caso de este artículo, por ejemplo, y en el caso de la vacancia también hay una interpretación mucho más elástica. Y que te hago esta pregunta digamos,
a mérito del el libro que acabas tú de publicar, La responsabilidad política del presidente de la República, indemnidad temporal, vacancia y acusación constitucional. Si por favor podrías referirte a estos temas actualizando la interpretación. Bueno, en principio, si es que existe una tercera moción para vacar al presidente de la República, todo va a depender finalmente de que haya una buena y adecuada argumentación, justificación y sustento para hacerlo, porque no bastan solamente los votos, y por otro lado que hayan votos. La razón por la que las vacancias o las mociones de vacancia anteriores no han procedido ha sido fundamentalmente no porque no existieran argumentos necesariamente, sino porque los partidos políticos estaban sumamente divididos y ahora descubrimos que incluso ha habido algún tipo de negociación o de componendas, de prebendas que han circulado para asegurar que algunos miembros de algunos partidos políticos apoyen la moción, mejor dicho, apoyen la no vacancia, apoyen votar en contra de las mociones de vacancia. Eso es por un lado. Por otro lado, efectivamente sí cabe que el presidente de la República pueda ser afectado en su indemnidad cuando existe una denuncia constitucional por un caso de traición a la patria, que parece ser el caso que está actualmente en curso ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entiendo que en estas semanas es que debe continuar la audiencia a la que no ha concurrido el presidente de la República, solamente ha concurrido su abogado, el doctor José Palomino Manchego, y está de por medio que se concluya la audiencia y luego que se debata el informe final que deberá presentar el ponente, que es el congresista Wilson Soto. Entonces, de eso va a depender qué cosa sea lo que ocurra. Cabría, en principio, si es que se va por la alternativa de la infracción constitucional por un caso de traición a la patria, cabría que al presidente se lo suspenda, se lo destituya o se lo inhabilite, o a la vez que se lo destituya, se lo inhabilite. Pero también cabe que no se opte por avalar la tendencia a favor de la infracción constitucional, sino las imputaciones que se le hacen de carácter delictivo, en cuyo caso el resultado de este proceso de acusación constitucional concluiría o pudiera concluir con el levantamiento del fuero presidencial para que su caso sea analizado, discutido y examinado por la Corte Suprema, en cuya situación lo que ocurrirá será que el presidente quede suspendido en el ejercicio de funciones y por lo tanto, a partir de esa suspensión, quien ocupe la presidencia de la República sea la vicepresidenta, la señora Dina Boluarte. César, nos interesa conversar contigo sobre otros tres temas importantes. Estamos conversando con don César Delgado Guembes, experto constitucional, sobre diversos temas que están en la coyuntura. César, continuamos entonces. La pregunta tiene que ver justamente con la investigación de la Fiscalía de la Nación sobre el presidente Pedro Castillo. Hablábamos hace un rato sobre la elasticidad que se ha demostrado también en este punto respecto al artículo 117 de la Constitución, que antes, digamos, blindaba por completo al presidente y que solamente, no por completo, sino había 4 causas por las cuales se le podía investigar y acusar. Nosotros dijimos en algún momento que la palabra investigar no tenía por qué aparecer necesariamente en el texto constitucional, porque ya cuando habla de acusación, evidentemente la acusación es la etapa final de un proceso que comienza justamente con la investigación. Pero bueno, son temas más bien adjetivos. En todo caso, lo que antes se comenzó con la fiscal Soraya Ábalos y la apertura de un proceso en reserva para cuando terminara su mandato el presidente Vizcarra, ahora el fiscal Pedro Sánchez ya ha avanzado en esa interpretación. Ya no espera que termine el mandato de Pedro Castillo, sino que ya está investigado. ¿Cómo ha sido esta evolución, César?
Bueno, en principio, conforme lo que yo conozco del tema y no estoy seguro de conocer lo suficiente, estamos ante un tema que no es propiamente de derecho constitucional, sino es el enlace que hay entre el derecho constitucional y el derecho procesal penal, donde debe tenerse presente que con las modificaciones del nuevo Código Procesal Penal se ha producido una modificación respecto del momento en el que la Constitución de 1993 señalaba para el caso de la indemnidad temporal del presidente de la República. La Constitución dice que el presidente de la República no puede ser acusado. En nuestro Código Procesal Penal anterior, el proceso se iniciaba con la investigación de carácter fiscal, luego que la policía había terminado con sus funciones. En el Código Procesal Penal actual, la investigación la empieza nuevamente el fiscal de la Nación, o la Fiscalía en todo caso, y esa investigación es de dos tipos. Hay una investigación preliminar y hay una investigación preparatoria. La investigación preparatoria es ya parte de un proceso acusatorio. Entonces, cabe sin ningún impedimento, hasta donde yo lo entiendo, que el presidente de la República pueda ser investigado preliminarmente, así como que se tomen algunas de las medidas personales o reales respecto de su estatus como investigado por la Fiscalía. Cabe, por ejemplo, que se cautelen sus bienes patrimoniales, su estatus, etcétera, dentro del proceso de investigación preliminar. La investigación preliminar no es un óbice para que el presidente pueda sufrir un proceso de indagación por la Fiscalía de la Nación. Yo entiendo que el proceso que actualmente se ha iniciado es por delitos distintos a aquellos que se inició durante la Fiscalía de la señora Zoraida Ábalos. Entonces, estamos ante la misma situación. Si como consecuencia de la investigación preliminar se llegara a tener algún tipo de indicio suficiente de que hay mérito para iniciarle un proceso acusatorio, el proceso tendrá que suspenderse hasta que el presidente de la República concluya con su mandato, salvo que los delitos respecto de los cuales se le investigara, y no es el caso, sea alguno de los previstos en el artículo 117 de la Constitución. Entonces, si manejo la información correcta, hasta donde yo conozco el caso, no habría ningún impedimento para que continúe la investigación preliminar. Pero cuando se concluya la investigación preliminar y se llegue a la conclusión de que hay mérito para iniciarle un proceso de carácter penal, el proceso tendrá que suspenderse. No puede iniciarse una investigación preparatoria al presidente de la República en mérito a la indemnidad con que lo protege la prerrogativa del artículo 117 de la Constitución. De acuerdo, muy importante esa diferencia entre investigación preliminar e investigación preparatoria, ¿no? Porque eso permite entender e incluso aceptar esta decisión del Ministerio Público. En cuanto a, bueno, tú sabes, eres testigo, César, que aquí en este programa también estamos de acuerdo con que la incapacidad de gestión del actual régimen es manifiesta, ¿no es cierto? Entonces, habíamos apostado también por un adelanto de elecciones que pareciera no ser, pues en este momento ya la opción, pareciera que la cosa va por un camino más expeditivo, pero en todo caso, para ser de abogado del diablo o de atender argumentos que se presentan en ese sentido respecto a que hay una especie de autocracia, ¿no? Es decir, hay un imperio de dominio de los audios que se hacen públicos y que aparecen en los medios, en torno a los cuales se recogen opiniones y ya prácticamente se sentencia al acusado. ¿Cómo queda el principio de presunción de inocencia en este caso
y del Estado de Derecho, que es un Estado que tiene que quemar etapas, ¿no? Tiene que ir superando etapas para que, digamos, un procedimiento y un proceso luego no sean recusados en otros fueros, incluso internacionales. No llego a comprender con claridad tu pregunta, Javier. Tú me referías el caso del adelanto de elecciones y luego de la recusación. No capto cuál sea la pregunta. Me refiero a que ¿cuál es el argumento que vale para aquellos que dicen que no hay que condenar todavía al presidente Pedro Castillo, que hay que esperar a que las investigaciones avancen y que haya más claridad en la exposición de los asuntos, y entre tanto la presunción de inocencia debería mantenerse y no servir para adelantar o apresurarse en el enjuiciamiento del presidente? Bueno, se trata de un procedimiento de carácter ético político cuando nos referimos a la vacancia, pero se trata de un procedimiento fundamentalmente jurídico y penal cuando nos referimos a los delitos que pudiera haber cometido el presidente de la República. La presunción de inocencia obviamente corresponde aplicarla, y es eso porque esa es la razón por la que dentro de un proceso de vacancia existe espacio para que el propio presidente pueda defenderse dentro del proceso que señala el artículo 89A del reglamento. Se le corre traslado de la denuncia, él tiene la posibilidad de designar abogado, él puede ir a las audiencias, puede deponer, sus argumentos deben ser merituados y valorados, sus argumentos tienen que ser razonados por quienes sostienen la denuncia y por quienes deben dictaminar e informar ante el Pleno sobre los alcances de la procedibilidad y de la fundamentación para eventualmente vacar al presidente de la República. La presunción de inocencia en un proceso de vacancia presidencial tiene una naturaleza distinta a la presunción de inocencia que rige en caso de los procesos penales. En el caso de un proceso de vacancia estamos ante un proceso típicamente constitucional, parlamentario, donde lo que se ventila es el carácter ético de la conducta del presidente de la República, y donde no a la se luz, requiere, obviamente, de argumentos morales. Donde no se requiere actuación de pruebas, evidentemente. También se actúan pruebas, pero son, no las que son pruebas que fundamentalmente no tienen el rigor que tienen en un proceso penal. Así es, entiendo. Bien, César, y pasando al tema de esta decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que ha recomendado aprobar el informe que dice que hay que acusar a la vicepresidenta Dina Boluarte por infracción constitucional, ¿cuál es tu parecer? Yo no conozco los alcances ni de la denuncia ni del informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entiendo que se debe fundamentalmente a los distintos errores que ella pudiera haber cometido en el proceso de su postulación a la presidencia de la República, en primer lugar, y en segundo lugar, los errores que ella ha cometido en su condición de ministra de Estado, al incumplir con las prohibiciones que le fija la Constitución a cualquier ministro de Estado y no necesariamente a un presidente o vicepresidente. Los errores cometidos por ella le han sido imputados en su condición de ministra. Sí, como consecuencia de la valoración que se haga de los alcances de estas imputaciones, resulta que se opta por acusarla. Obviamente, la conclusión de este proceso sería que a ella se la destituya, se la inhabilite o se la suspenda. Si se la suspende es por tiempo determinado. Si se la destituye o se la inhabilita, lo que querría decir es que siendo ella ministro de Estado, pierde la condición de ministro de Estado. Si es que se la inhabilitara, la inhabilitación es para el ejercicio de cualquier función pública hasta por 10 años. Por lo tanto, si bien es cierto que la acusación se inicia porque ella ha cometido faltas, errores o delitos
o infracciones a la Constitución en su condición de ministra de Estado, la inhabilitación le impedirá cumplir la función de vicepresidenta de la República, en cuyo caso el presidente Castillo se quedará sin vicepresidenta. Bueno, la subcomisión habla de una presunta comisión de delitos de omisión, rehusamiento o demora en los actos funcionales y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, infracción del artículo 126 de la Constitución, que justamente le impedía hacer gestión de personas jurídicas, privadas, etcétera. Pero también hay la opinión de que, en todo caso, podría, digamos, destituírsele del actual cargo de ministra, pero que sería una especie de desproporcionalidad, inhabilitarla para toda función pública y quitarle la condición de vicepresidenta. ¿Se puede hacer esa distinción o están amarradas ambas figuras? No, es perfectamente discernible, así como cabe que solamente quepa la inhabilitación sin suspensión ni destitución, pero si tú inhabilitas, la inhabilitación supone que la persona inhabilitada es inhabilitada a partir de la fecha en adelante. Por lo tanto, si tú optas por la vía de la pura inhabilitación, la persona tendría las consecuencias de haber sido además destituida. Ese fue el caso que ocurrió respecto de un congresista al que se lo denunció, acusó por infracción de la Constitución, por delito, por un acto de traición a la patria. En ese caso se lo inhabilitó y la inhabilitación supuso que el congresista tuviera que ser reemplazado por quien lo seguía en la lista porque ya no podía ejercer la función parlamentaria. Entonces, cabe perfectamente la distinción entre la destitución, la suspensión y la inhabilitación. Cabe inhabilitación sin destitución, aunque los efectos sean los mismos. Cabe la destitución sin la inhabilitación. Correcto. Y cabe la suspensión sin la inhabilitación también. Correcto. Esta última, César, respecto a la posición del Congreso en la elección del defensor del pueblo. La presidenta del Congreso ha dicho que no se va a acatar esta acción de amparo que se ha presentado, que fue presentada por el sindicato del Tribunal Constitucional, ¿no? Para detener el proceso de elección, porque presuntamente la presidenta del Congreso estaría cometiendo infracción al reglamento del Congreso, por un lado, y por otro lado, porque, digamos, se habla de una composición de una comisión de solamente 9 integrantes y se ha añadido un 10º integrante. Eso por un lado, y por otro, la falta de transparencia en presentar a la ciudadanía, por ejemplo, lo que ha encontrado la Contraloría General de la República respecto a los postulantes. Y la respuesta del presidente del Congreso ha dicho que no va a acatar esto porque ningún sindicato puede impedir la elección del defensor del pueblo. Pero no es el sindicato el que está impidiéndolo, es un juez. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, sí es cierto, es un mandato judicial. Y en la Constitución se indica claramente que la autoridad judicial debe ser cumplida, ¿no? Sin embargo, no conozco yo lo suficiente los argumentos a partir de los cuales la presidenta del Congreso ha señalado que no va a acatar ese proceso, pero en realidad la orden no debió ser contra la presidenta del Congreso, porque la presidenta todo lo que puede hacer es agendar un asunto en el orden del día del Congreso. Sin embargo, la presidenta no es la que directamente define el contenido de la agenda, sino que hay un proceso de definición de la agenda. La orden, en todo caso, tuvo que ser dirigida a la integridad del Congreso, que es la instancia que está manejando el proceso de elección del defensor del pueblo. Me parece que ese es un primer y grave error, porque la presidenta del Congreso puede incluso abstenerse de ponerlo en la agenda. Ella se ausenta, tiene que reemplazarlo la vicepresidenta. La orden no es contra una vicepresidenta. Entonces, si la orden no está dirigida contra la vicepresidenta, quiere decir que puede continuar el proceso solamente porque la orden o el mandato judicial se dirigió contra la señora Mari Carmen Alba. Esos son errores que son consecuencia de los excesos que se comete o el desconocimiento que ocurre cuando el Poder Judicial no maneja adecuadamente los procesos parlamentarios. Me parece que en todo caso, si se tratara de un mandato
para que se interrumpa un proceso, ahí me parece que también se está cometiendo un exceso en el trámite judicial, porque no por cualquier cosa se puede ordenar la suspensión de un proceso cuando quien dirige el proceso es una autoridad que la Constitución le reconoce competencia exclusiva y excluyente. Ese es un riesgo que me parece que tiene que medirse adecuadamente, porque hay cosas que no debieran proceder a título de una medida cautelar. Más allá de mi opinión, por supuesto, si ya existe la medida cautelar, lo que hay que ver es examinar si es que la medida cautelar ha sido adecuadamente dirigida contra quien puede o no puede interrumpir un proceso que está más allá de su competencia y de su alcance. Completamente de acuerdo, César, especialmente porque tampoco un poder del Estado puede invadir el fuero del otro, porque tiene una protección constitucional. Evidentemente puede haber ahí también un exceso. Bien, César Delgado Guemes, muy importantes declaraciones, gracias por esta participación. Nos hemos extendido en el tiempo, pero los temas que hemos tratado así lo justificaban. Muchas gracias, César Delgado Guemes. Muchas gracias a ti, querido Javier. Buenos días, hasta luego. Bien, buenos días.